Vamos a compartir la palabra en la primera epístola de Juan, en el capítulo 5. Vamos a hablar y dice en el capítulo 5, versículo 1, viene como título La fe que vence al mundo. Amén. La fe que vence al mundo. Vamos a leer esta palabra en el nombre de nuestro Padre Todopoderoso, con autoridad de nuestro Señor Jesucristo y con la unción del Espíritu Santo. Es Primera de Juan, capítulo 5. Amén. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leerla y dice así. Todo aquel, versículo 1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Que el Señor siga respaldando la palabra que ha traído a la humanidad en su amor y su misericordia. Una palabra de poder para libertar, para salvar. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Vemos nosotros que lo que necesitamos es fe. Eso es lo único que tú y yo necesitamos, creer. Pero acá la palabra nos especifica creer a quién, ¿cierto? Hay personas que creen en muchas cosas naturales, pero nosotros estamos creyendo en alguien sobrenatural. Amén. Y ese alguien sobrenatural es Jesucristo, ¿cierto? Y Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esta palabra, Juan, la da a la iglesia, porque se habían levantado muchas filosofías de que Cristo no había venido en carne. Y en este mundo, en este momento que tú y yo estamos viviendo, se han levantado muchas filosofías también. Muchas filosofías que vienen a contradecir lo que está en la bendita y poderosa palabra. Muchas filosofías que inquietan a la gente, que atraen a la gente, ¿cierto? Porque en estos tiempos la gente tiene comezón de oír palabra. Y más cuando es una palabra que tiene algo místico, algo como que llama y despierta a la gente curiosidad de algo nuevo. Pero nosotros, la palabra que llevamos es una palabra de poder que va más allá del entendimiento humano, que va más allá de la naturaleza, que va más allá del poder humano. Es a Jesucristo, el Hijo de Dios, y dice que todo el que cree que Jesús es el Cristo, ¿cierto? Todo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, todo el que cree que Jesús es el enviado de Dios, todo el que cree que Jesús vino para cumplir la palabra del Padre, que todo el que cree que Jesús vino a establecer el reino de Dios,
todo el que cree, ¿cierto? Eso es lo que dice esta palabra, todo el que cree, pero de una convicción interna, de una convicción que nosotros podamos sentir en nuestro interior que estamos creyendo, que hay convicción en nosotros, en nuestro interior, no solamente en palabras, que creamos que Jesucristo es el que venció, que Jesucristo es el Salvador. Eso es lo que está diciendo que Jesucristo es. Cristo es el ungido, el enviado de parte de Dios, el unigénito Hijo de Dios, que vino a salvar la humanidad, que vino a traer paz, porque en ese tiempo la gente estaba despertando una filosofía que no creían que Jesús era el Salvador. Decían que sí creían en Jesús, pero con sus hechos estaban negando que creían en Jesús. Entonces no estaban siendo congruentes, no estaban siendo íntegros. Y por eso Juan le da esta palabra a la iglesia y le dice, si tú crees en Jesús, si tú crees en la naturaleza humana, pero en la naturaleza divina, si tú crees en el sacrificio de Cristo, eres nacido de Dios. Si tú crees que Jesús vino y se sujetó a la voluntad, a la palabra del Padre, eres nacido de Dios. Si tú crees en Jesús y tú obras y quieres llevar una vida como Jesús llevó, eres nacido de Dios. Eres parte de la familia de Dios. Amén. Y nosotros vemos en esta palabra y dice que todo el que ama al Padre ama también a sus hijos, a los que son nacidos de Él, ¿cierto? Entonces vemos que Dios es amor y que sus hijos, si han nacido de nuevo, que si tienen una nueva naturaleza, tiene que haber en los hijos de Dios amor. Y si no hay amor, y si decimos yo amo al Padre, yo amo al Hijo, pero no amo a mi hermano, no estamos siendo íntegros, no estamos siendo congruentes, estamos diciendo una cosa y estamos haciendo otra cosa. Y eso no es bien, eso no está bien en el obrar de las personas. Y la gente en el tiempo de que Juan le dio esta palabra, la gente estaba creyendo que solamente en la parte espiritual es lo que tiene el sentido y que en la parte de la carne no era relevante lo que se hacía con la carne. Con la carne se podían pecar, hacer otras cosas, pero si mi espíritu estaba guardado, yo estaba bien. Y que la salvación era interna. Y eso todavía lo vemos en este tiempo, que la gente está buscando una paz interior por medio de su propio espíritu, por medio de sus propios esfuerzos, de poder tener la paz interior, de poder quitar el estrés desde mi adentro. Pero solamente nosotros lo podemos lograr cuando dejamos que el Espíritu de Dios obre en nuestro interior. Y que si nosotros no estamos amando a alguien, poder decirle, Señor, ayúdame. Porque vemos a la luz de la palabra que el Señor nos dice que si amamos al Padre, debemos de amar a sus hijos. O sea, que si tú no amas a los hijos de Dios, no estás amando al Padre. Y sería ilógico decir que yo amo al Padre si no estoy amando a un hermano, que si no estoy amando a alguien. Y cuando tú ves en esta palabra y tú te puedes ver en un espejo, tú puedes mirar la condición en que tú estás, siendo realista contigo mismo. ¿En qué condición estoy yo? Si amo a los hermanos o solamente los amo cuando me aman y cuando no me aman yo no los amo. Entonces, eso hace la gente que no conoce a Dios. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, el Señor nos manda amar, ¿cierto?
Y Dios nos ama a pesar de a nosotros, ¿cierto? Dios nos ama a pesar de, y nosotros debemos de amar a los hermanos a pesar de. Amén. Debemos de amar a los hermanos a pesar de sus errores, a pesar de sus defectos, a pesar de. Nosotros debemos de amar, porque si tú no aprovechas la oportunidad de amar a esa persona, estás negando la oportunidad de amar al Padre. Eso lo vemos en la palabra cuando Jesús le dice a las ovejas y a los cabritos y les dice, vengan ustedes porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer, cuando tuve sed, cuando estuve desnudo. Y ellos preguntaron, pero ¿cuándo lo hicimos, Cristo? ¿Cuándo lo hicimos por ti? Nunca te vimos en esa condición. Pero el Señor les dice, pero es que yo creé al hombre a la imagen y semejanza de nuestra, dice Dios, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, cuando tú y yo vemos a las personas pasar necesidad, estamos negando la oportunidad de expresarle el amor a Dios a través de esas personas. Cuando vemos a esas personas necesitadas, es una oportunidad de dar amor. Hay personas que están necesitadas de comprensión, personas que están necesitadas de amor, personas que están necesitadas económicamente, personas que están necesitadas que lo acepten, que están necesitadas porque que lo acepten como Él es, porque ha vivido mucho rechazo. Y esas son oportunidades que el Señor nos está dando a nosotros para que le expresemos el amor que tenemos para con Él. Pero cuando negamos nosotros la oportunidad que Dios nos está dando, estamos diciendo, Señor, no te quiero amar. Y que esta palabra en nuestras vidas pueda ser rema, de verdad que esta palabra la podamos llevar a interiorizar, que esta palabra traiga convicción a nuestras vidas. Porque si tú dices, yo amo al Padre, yo amo al Señor, pero tienes deseo de matarlo, pero tienes deseo de que se pierda y que nunca más lo vuelva a ver, no hay amor. Lo que hay en nosotros no es de Dios. Y no por eso no debemos dejar de buscar la presencia. Antes más, debemos de buscar la presencia del Señor. Esta palabra no es para decirte que tú no tienes salvación. Esta palabra es para que tú y yo nos podamos examinar y decir, vaya, yo pensaba que estaba bien. Yo pensaba que amaba a Dios, pero dentro de mí hay un rechazo por alguien. Dentro de mí hay un odio por alguien, pero dentro de mí hay algo que no es de Dios. Dentro de mí hay algo que me está haciendo vivir ilógicamente. Estoy diciendo algo y estoy haciendo otra cosa. Y esto nos lleva a nosotros a reflexionar y mirar, ¿en verdad amo a Dios? ¿En verdad he creído en Jesús como el Salvador, como ese Cristo que vino y se sujetó? Porque Jesús en su palabra dice, yo no vine a hablar de mi propia cuenta, yo no vine a hacer lo que yo quiero, yo vine a hablar la palabra del Padre y vine a hacer la voluntad del Padre. Vemos a un Cristo, al Salvador, al ungido, lo vemos en una sujeción, en una obediencia que tú y yo debemos anhelar tener. Y solamente en la comunión con el Padre es que podemos seguir creciendo, iglesia. Y acá en esta porción de la palabra, nosotros nos podemos ver en un espejo, sin mentira, iglesia. Nadie te está mirando que tú puedas decir cómo estoy, cómo ha sido mi amor para con Dios, a la luz de la palabra. Y dice, sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Entonces sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios, pero si amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos. O sea,
Yo no puedo amar al hermano si yo no tengo la palabra de Dios en mí, si yo no tengo esa palabra de Dios obrando dentro de mí, si yo no tengo el amor de Dios dentro de mí, yo no puedo amar, porque en mi naturaleza yo me puedo sentir. ¿Cuántos no se han sentido con una persona? ¿Cuántos no han sentido rechazo por una persona, por una actitud que tuvo equívoca tal vez, por una debilidad, por un momento de angustia, por un momento en que él se sentía oprimido y explotó de la manera que no debía hacerlo y actuó, habló, hizo o no hizo? Y eso en nuestro interior ha creado un rechazo, un resentimiento, un odio. Y vemos que solamente en el amor de Dios y en la obediencia a su palabra es que tú y yo podemos humillarnos delante del Señor y decirle, Señor, yo la única forma que puedo saber que amo a tus hijos es si te amo a ti. Y para amarte a ti, para demostrar que te amo, tengo que cumplir la palabra tuya, tus mandamientos. Ayúdame, Señor, para poder caminar en esa palabra, para poder caminar en ese amor. Vemos en la palabra que el Señor da la esencia del Evangelio y dice amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. En esto consiste la ley y las enseñanzas de los profetas. En eso se resume. Si tú y yo podemos amar a Dios y demostrarle el amor a Dios en la obediencia a la palabra, y si tú y yo, en obediencia a la palabra y a la luz de la palabra, puedo decir, Señor, ayúdame que tu amor siga obrando en mi interior para amar a ese hermanito que ya no lo tolero, a ese hermano que lo mastico, pero que no lo puedo pasar, Señor. Ayúdame. Y el Señor nos va a ayudar, ¿cierto? Porque amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Los mandamientos que Dios nos da a nosotros no son una carga difícil de llevar, pero los mandamientos, la palabra, nosotros debemos de amar esa ley del Espíritu y solamente en el Espíritu es que tú y yo podemos llevar esa vida que el Padre quiere que tú y yo llevemos. Pero si pretendemos llevar una vida que a Dios le agrada, pero no oramos, no leemos la palabra, ¿cómo vamos a tener esa fortaleza diaria que necesitamos? Porque tú y yo, no importa el nivel que tú te encuentres, no importa si eres un siervo, no importa si eres un pastor, que si eres un apóstol, no importa si eres un recién convertido, no importa si eres un joven, que eres un anciano, un diácono, no importa la condición espiritual o el servicio que estés dando al Señor. Todos necesitamos una comunión continua, diaria con el Señor. Y si tú y yo no tenemos ese estudio de la palabra, esa meditación de la palabra, esa oración de continua con el Señor, nos va a ser difícil porque esta ley en la carne trae muerte, pero esta ley en el Espíritu vivifica. Cuando agarramos la palabra de la ley en el Espíritu, dejamos que el Espíritu de Dios obre en nuestro espíritu y vamos a ser fortalecidos en el Espíritu. Y esta carne que se opone va a menguar. Es la única forma, iglesia, que tú y yo podamos permitir que estos mandamientos no sean carga difícil, pero cuando tú y yo estamos viendo, wow, que es complicado, que es difícil, es porque en esa área estamos siendo carnales. Es porque en esa área estamos débiles espiritualmente. Es porque en esa área nos falta rendirla al Señor y decirle, Señor, glorifícate, Señor, ayúdame. Entonces, esa carga no es difícil de llevar si la hacemos en el amor. Pero si queremos cumplir la ley con nuestra fuerza física, con nuestra fuerza, con el yo,
Por eso es que no podemos, por eso es que mucha filosofía cae, porque la palabra dice que nosotros somos salvos por gracia, que hemos sido perdonados por gracia, no por méritos, no por nuestra condición, no por nuestra fuerza, no por nuestro saber, no por el conocimiento que podamos tener de escritura, de libros, de ciencia, de biología, de diferentes artes, de diferentes conocimientos científicos. No, solamente es de conocer a Cristo, de conocer que Cristo es el Salvador, de conocerle cada día más, cada día tener una comunión más íntima con Él. Y a medida que tú y yo vamos teniendo una comunión más cercana con Él, nos vamos a dar cuenta de detalles que habían en nosotros que antes no nos habíamos dado cuenta. Antes yo pensaba que era muy bueno, que era una persona re humilde, re tierna, pero cuando fui avanzando en los caminos del Señor, wow, humildad me falta. Mansedumbre, ayúdame, Señor. Tierno, y cuando avanzo me doy cuenta que me falta más del Señor en mi vida. Y humillándome delante de Él es que podemos tener paz interior, porque solamente Cristo es el que salva de esta condición pecaminosa que día a día se quiere levantar, que día a día nos quiere dominar, que día tras día quiere humillarnos, pero tú y yo día tras día fortalezcámonos en el Señor. Y esa es una preocupación que hay en estos tiempos por la iglesia, porque difícilmente si habían servicio, la gente venía. Ahora que está a la distancia, ahora que la gente está siendo cohibida por las circunstancias que estamos viviendo, de congregarse, de reunirse, hay preocupación de verdad que sí, iglesia. Hay preocupación de la condición espiritual. Porque solamente en el Espíritu es que podemos decir, la ley del Espíritu me vivifica, pero la ley en la carne me mata. Pero la ley del Espíritu me levanta, me fortalece. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, este mundo que nos rodea, este mundo que está dominado por el maligno, este mundo que se encuentra bajo el dominio de Satanás. Y Satanás es un ser astuto que tiene una inteligencia y ha traído a la humanidad, ha despertado en la humanidad un conocimiento, un saber, que si la gente no está firme en Cristo, se puede extraviar y puede apostatar de la fe, puede volver atrás, porque Juan le hablaba a cristianos que habían sido movidos y que estaban dentro de la misma iglesia y que habían adoptado esas filosofías humanas que eran como atraídas en ese tiempo, eran codiciables, porque era un misticismo, era un saber de cosas que supuestamente van más allá de lo natural, pero lo que tú y yo tenemos trasciende más allá, va más allá del conocimiento humano, va más allá de la sabiduría animal, diabólica, va más allá. El conocimiento que el Señor nos da va más allá. Y la gente había sido atraída, cristianos, por filosofías, y estaban negando la naturaleza de Cristo. Estaban negando el amor de Cristo, de que vino y se humilló y se hizo hombre, se humilló ante ti, ante mí, en esa naturaleza pecaminosa, y se humilló para que tú y yo fuéramos enriquecidos, para que tú y yo fuéramos salvos. Eso fue lo que Cristo hizo. Y solamente dice, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Y solamente logramos esa victoria, iglesia, por medio de nuestra fe. Solamente podemos vencer a este mundo de maldad. Y yo pregunto,
¿Qué es lo que te está rodeando? Porque estamos viviendo en este mundo que nos asedia y este mundo que nos rodea está siendo dominado por el maligno. ¿Y de qué forma te sientes rodeado por el mundo? ¿De qué forma te sientes asediado por el maligno? ¿De qué forma? Hay gente que lo puede estar sintiendo de una manera y otros de otra manera, porque el enemigo conoce a su adversario. Él nos conoce muy bien y sabe nuestras fortalezas y conoce nuestras debilidades y sabe cómo atacar a cada uno en particular. Él no nos va a atacar a todos de la misma manera. Podemos estar viviendo, por ejemplo, lo que estamos en este tiempo pasando. Lo de la cuarentena, lo del coronavirus, es algo que nos está atacando a todos, pero no todos están viendo afectados de la misma manera. Hay unos que están por la parte económica, otros por la parte de la salud, otros por la parte de la relación familiar, otros por la parte de las tentaciones, de diferentes formas, aunque puede ser un mismo entorno, pero todos estamos siendo afectados de una manera diferente. Todos lo estamos viviendo de una manera diferente y todos lo podemos estar viendo de una manera diferente. Amén. Pero solamente hay una forma de poder vencer lo que estemos viviendo y es a través de nuestra fe. Solamente para ganar esta batalla, para tener victoria, es en nuestra fe. Y no porque yo soy la persona que yo más creo, es que la fe mía es, mejor dicho, es más grande que cualquier monte. Una fe tuya muy pequeña para que puedas vencer. No, de eso no se trata. Para poder vencer es en quién puede ganar la batalla contra este mundo. Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Solamente en creer, pero creer en quién? En Jesús. ¿Y qué es creer en Jesús? Señor Jesús, yo descanso en ti. Yo confío que esto que me está asediando, este mundo que me está rodeando, este problema, esta dificultad por la que yo estoy pasando, solamente creyendo en ti y creyendo que tú que venciste al mundo, tú que venciste al enemigo y que él ha venido a atacarme, tú lo venciste y tú lo harás otra vez. Y tú me sacarás en victoria, y tú me sacarás en blanco, tú me sacarás, Señor, fortalecido en medio de este proceso, en medio de esta prueba, pero que tú y yo nos podamos levantar en fe en Jesús y clamar, iglesia, que este sea un tiempo para clamar y no para quejarnos, que este sea un tiempo para levantarnos y no para quedarnos caídos, que este sea un tiempo para hacer algo diferente, para ver cosas diferentes, que este sea un tiempo de ver la gloria de Dios, este sea un tiempo de ver la abundancia de Dios en medio de la escasez, que este sea un tiempo para ver al Dios sanador en medio de la enfermedad, que este sea un tiempo de ver al Dios de la fuente de poder en medio de la debilidad que estemos viviendo. Ver que nosotros, nuestra condición, no podemos, pero en la condición del Cristo glorioso, vamos en victoria. Que no se te olvide, tú no vas solo, tú no estás enfrentando el mundo solo, aunque te sientas solo, tú no lo estás enfrentando solo. Y esta es nuestra fe, la fe que vence al mundo. Y esta es la fe que tenemos, esa fe en el Hijo de Dios, esa fe en el Todopoderoso, de que no estamos solos, que vamos a tener una corona de vida, porque yo creo que tú y yo permanecemos hasta el fin en Cristo Jesús. Y no importa por lo que estemos viviendo, no importa por lo que estemos pasando, esta es nuestra fe que vence al mundo. Esta es nuestra fe en el Hijo de Dios. Esta es nuestra fe, iglesia, que nadie ni nada nos la puede quitar
ante las cosas que estamos viviendo, la fortalecen, ante las cosas que estamos viviendo, la levantan, ante las cosas que estamos viviendo, aleluya, ayudan para nuestro bien. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios glorioso. Y yo te animo para que tu fe sea fortalecida, para que tu fe sea grande en Dios. Y solamente examinémonos qué está entrando en nuestro corazón, qué se está moviendo dentro de nosotros. No puede haber odio, amargura, porque todo esto nos lleva a alejarnos del que nos da la victoria. Todo esto nos lleva a menguar, todo esto nos lleva a morir, y solamente creyendo en Cristo, sin importar la condición que estemos viviendo, vamos a poder seguir hacia adelante. Te bendigo, iglesia. Te bendigo, amigo que me escucha. Yo creo que el Señor en estos tiempos quiere ver hombres y mujeres de fe. ¿Cuántos hombres y mujeres de fe hay? Amén. ¿Cuántos hombres y mujeres de fe hay que no caminan por el sentido común, que no caminan por las filosofías humanas, que no caminan por las estadísticas humanas, sino que caminan creyendo en el invisible, como viendo al invisible, que caminan creyendo en el Todopoderoso? Esta es nuestra fe, esta es nuestra victoria, esta es la fe que vence al mundo, y sin importar lo que estás viviendo, eres victorioso en Cristo Jesús. Así que te animo a que te levantes y que le sigas creyendo al Señor. Bendito Cristo, yo te creo. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú viviste sufrimiento, pero yo creo que también el Padre te fortaleció. Yo creo que tú, Señor, en la debilidad, en la angustia y una angustia de muerte, tú le creíste al Padre, hiciste la voluntad del Padre, te fortaleciste en Él, descansaste en Él, creíste que lo mejor era hacer la voluntad del Padre, aunque fuera doloroso lo que tú viviste en un tiempo, mi amado Cristo. Eso es creer en el Cristo. Eso es decir, yo creo en Cristo, el que fue crucificado, el que sufrió, el que vivió un momento de angustia, el que vivió rechazo, pero que cumplió la palabra, que cumplió la voluntad, que cumplió el propósito. Y eso es lo que el Señor nos está animando, iglesia, sin importar lo que están viviendo. Esa es la fe que vence al mundo. Esa es la fe que vence lo que tú y yo estamos viviendo. Aleluya. La esperanza que tenemos, que Cristo venció, que Cristo es el victorioso y que en Él tenemos la victoria segura. Aleluya. Vamos a orar. Padre, gracias, porque tú fortaleces nuestra fe. Gracias, Padre, porque tú nos levantas. Gracias, Padre, porque tú nos fortaleces. Gracias, Padre, porque tú eres el gran yo soy, aleluya. Y porque tú nos has dado el conocimiento de tu palabra, porque tú has revelado tu palabra, porque tú has manifestado la vida eterna a nosotros, Señor, porque tú nos has traído, Señor, la salvación. Bendito Salvador, gracias Cristo, porque tú viviste condiciones duras, difíciles, Señor. Amenaza, humillación. Te desecharon, te humillaron, te menospreciaron, te trataron como el hijo del diablo, como el príncipe de los demonios, pero tú seguías la voluntad y el propósito del Padre, aleluya. Gracias, mi amado Cristo, porque nosotros creemos que tú eres el Cristo, el profetizado por Isaías, por profetas del Antiguo Testamento, que venías a salvar al mundo, pero que venías al mundo a sufrir,
hacerte pobre para hacernos ricos, aleluya, las riquezas espirituales, las riquezas de su gloria, a establecer su reino, Señor. Ayúdanos para mirar, aleluya, las cosas en el mundo espiritual y no mirarlo en el mundo natural. Porque si miramos en el mundo natural, nos desanimamos, flaqueamos, nos sentimos mal, sentimos rechazo por la gente. Pero cuando miramos en el mundo espiritual, Señor, podemos continuar porque tu espíritu nos fortalece, porque la ley del espíritu nos vivifica, Señor. Ayúdanos, Señor, y levanta tu iglesia a nivel mundial, Señor, que ha sido distanciado de los templos, Señor, pero que tú te estás glorificando en cada uno en particular. Señor, siga fortaleciendo a tu iglesia, siga levantando al caído, que su fe no falte, así como tú le dijiste a Pedro. Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte, para que tu fe persista, para que sigas creyendo que yo soy el Salvador, que solamente en mí hay palabra de vida eterna, que yo soy el que he venido para derramar mi vida, para salvarte y para redimirte, Señor. Que nuestra fe no falte, mi amado Salvador. Levántanos, pero una fe genuina, una fe, Señor, que se manifiesta en obras buenas, Señor, que en verdad hay congruencia, Señor. Oh bendito, con lo que estamos diciendo, que estamos creyendo, con lo que estamos viviendo, mi amado Salvador. Ayúdanos, Señor, para seguir hacia adelante. Sigue levantándonos, Señor, porque necesitamos del poder tuyo, necesitamos de la manifestación tuya cada día, mi amado Salvador. Yo bendigo a tu iglesia, bendigo a los amigos que nos escuchan, bendigo a aquellas personas que nos están escuchando y yo creo, Señor, que su fe, aleluya, es fortalecida, que su fe es afirmada, cementada, aleluya. Gracias por lo que tú haces, mi amado Cristo, Señor. Yo bendigo a todas las personas que nos escuchan, Señor. Los bendigo con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu. Que su amor, que su paz, su misericordia abunda en tu vida, para que aflore en tu vida. Que la palabra de Dios abunde en tu vida para que aflore en lo que estás viviendo. Esa palabra de poder que te levanta y te ayuda para que en la tempestad puedas estar fortalecido. Te bendigo, que la paz y el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, abunde en tu vida. Gracias por estar conectado. Gracias por estar unido. Gracias por estar con nosotros, porque ese es el deseo de Dios. Te bendigo